El gobierno peronista que se instala en 1973 recibe una deuda externa de 5.183 millones de dólares. Juan Domingo Perón, previendo los planes del futuro sometimiento del mundo a la sinarquía internacional, buscaba liberar al país de la deuda externa sin tomar crédito alguno, para así liberar a la nación de la trampa de la usura. Pagando los compromisos anteriores por servicios de más del 40%, 2.000 millones de dólares, y como reaseguro del cumplimiento de la estrategia de no endeudamiento, logra, gracias a su fórmula gubernamental, que su mujer Isabel Perón lo suceda después del fallecimiento. Isabel Perón cumple a rajatabla el legado del general de no tomar deuda externa alguna, manteniéndola en los 5.189 millones de dólares a fin de cancelarla en cuanto sea posible. Advertida la sinarquía internacional, consigue que el mercado común europeo y Gran Bretaña cierren sus puertas y suspendan, junto a otras naciones, los compromisos de compra de carne vacuna y cereales al otro día de la muerte de Juan Perón, logrando así un cerco económico-financiero a fin de que Argentina no logre divisas de su única fuente de recursos. Además, Argentina sufre el más atroz combate de la burocracia instalada, financiada y respaldada por la sinarquía internacional. Estos sujetos, junto a la oligarquía, las Fuerzas Armadas, las multinacionales, la Iglesia y todo el conjunto sinárquico, acosan a toda costa para que Argentina acepte endeudarse. El gobierno peronista sufre la más triste confrontación interna, pudiendo ocasionar que la columna vertebral del movimiento traicione 18 años de lucha. Esta desviación fue posible debido a que el 25 de septiembre de 1973, la cúpula de los Montoneros, junto a las demás guerrillas, perpetraron el asesinato de José Ignacio Rucci, fiel conductor del movimiento obrero y leal hombre de Perón, posibilitando, entre otras cosas, el turno de tránsfugas y logreros. Isabel Martínez de Perón queda prisionera y rehén de una junta de militares cipayos y aventureros, los que entregan los bienes materiales de la nación y su posterior endeudamiento al gobierno mundial. Para ello escogen al ministro de Economía entre 3 selectos personeros: David Graeber, Álvaro Alzogaray o Martínez de Hoz. Por último, deciden entregar la economía y bienes de la nación a José Alfredo Martínez de Hoz y una gavilla compuesta por Walter Klein y los hermanitos Aleman. ...24 de marzo de 1976... La cara oculta del golpe. ¿Por qué y quiénes derrocaron a Isabel Perón? Causas. 1. Nacionalización de las bocas de expendio de combustibles. 2. Nacionalización de agencias noticiosas extranjeras. 3. Incorporación al patrimonio nacional del Canal 7 y de 36 radioemisoras comerciales. 4. Nacionalización de los canales de televisión 9, 11 y 13. 5. Nacionalización de Panamericana de Televisión, única convertidora de ciclaje de Sudamérica. 6. Nacionalización de Editorial Codex. 7. Ley de represión de la subversión, incorporando la represión de la subversión económica. 8. Ley de represión al narcotráfico. 9. Suspensión del negociado, que colocaba por 50 años
la producción siderúrgica en manos del Brasil. 10. Nulidad de los contratos del Estado, la ITT y Siemens, por mayores costos cobrados a Entel, empresa nacional de telecomunicaciones. 11. Suspensión del negociado de la Ítalo que pretendía venderle la empresa al Estado, la que debido al tiempo transcurrido ya le pertenecía a la nación. 12. Suspensión del negociado de valores internos y de bonos externos. 13. Suspensión del negociado del Banco Popular Argentino y otros. 14. El profesionalismo militar integrado a la nación, Coronel Damasco y Numa Laplane. 15. Sanción de la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001. 16. Decreto de arresto del directorio de Bunge y Born por subvención a la guerrilla. 17. Sanción del Sistema Nacional Integrado de Salud. 18. Sanción de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 vigente. 19. Proyecto de Ley Nacional de Prensa. 20. No contraer ningún empréstito, deuda externa. 21. Decreto 620 del 13 del 2 del 76, declarando prioritaria a toda elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales la reunión de la Convención Constituyente, que decidiría sobre la Constitución Nacional que organizaba el Estado argentino en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la patria, y así incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes de energía y recursos son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina. (22) Por ser la primera mujer presidente de Argentina y del mundo, que con un aval electoral del 63,7% de votos, realizó una reunión de gabinete en la Antártida, dando a conocer al mundo y dejando sentado que ese territorio pertenece a la nación argentina. 23. Intercepción del armamento destinado a la guerrilla, enviadas desde Gran Bretaña, 160.000 proyectiles, consignados a la embajada británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque, toneladas de armas con el mismo destino, descubiertas en el avión de la British Caledonian, contrabando de ametralladoras marca Stirling, por nombrar solo los casos conocidos e interceptados registrados en diarios de la época. ¿Cuáles y cuántos han sido los contrabandos de armas desconocidos? No olvidar que la guerrilla compuesta por montoneros, FARC y ERP ya estaban unidas, tras haber, en conjunto, asesinado al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, y que tenían un solo objetivo: el golpe militar, contando con respaldo económico y de armamento de Gran Bretaña, lo cual les brindó inmunidad posterior. Si no, ¿cómo se explica que los cabecillas de la subversión sigan con vida? 24. 13 de enero de 1976. Pedido de la Cancillería del retiro del embajador inglés. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar la misión Shackleton, habiendo ordenado Isabel Perón el cañoneo de una nave británica el 4 de febrero de 1976 por su incursión en aguas territoriales argentinas. El 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del asalto al poder propiciado por la guerrilla y efectivizado por truhanes de las Fuerzas Armadas, socios en la entrega y la masacre, financiados y respaldados
por Gran Bretaña y la sinarquía. Esta es la cara oculta del golpe del 24 de marzo de 1976, que fue dado contra el peronismo, contra el pueblo argentino, para nuestra ruina y dependencia, coartando el proyecto del general Perón, que vino en prenda de unidad a conducir una revolución en paz, para ponernos en el camino de la Argentina potencia, para nuestra liberación y de todo el continente, que es nuestro mejor destino posible y preferible, posibilidad esta que tienen perfectamente en claro los poderes sinárquicos. Desde el golpe del peronismo a la actualidad, hoy tenemos más de 70.000 desaparecidos y muertos desde 1976. Nos encontramos a merced de la subversión económica, todas las bocas de expendio del comercio, recursos, la industria y las comunicaciones en manos extranjeras. Desaparecieron más de 213.000 industrias nacionales. La deuda externa pasó desde la caída de Isabel de 5.189 millones de dólares a más de 44.438 millones de dólares. Argentina ha llegado a ser el segundo país en la comercialización y consumo de drogas, con la concomitante corrupción moral e irrupción de una violencia e inseguridad inauditas. Extranjerización directa o indirecta de fabulosas extensiones de tierras, y hay mucho más imposible de enumerar. Comprendemos así por qué y quiénes derrocaron a Isabel Perón. En marzo de 1976, derrotada anteriormente la guerrilla, según confesión del propio Jorge Rafael Videla en el libro de Ceferino Reato, Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos, se instala una dictadura de orientación soviética en su modus operandi de terror de Estado y en lo económico capitalista liberal. Se enajenan para siempre los bienes materiales de la nación, contrayendo una deuda externa de la cual nunca más se saldría, basamento y herramienta fundamental de la usura. Marzo de 1976, 5.189 millones de dólares. Diciembre de 1983, 44.438 millones de dólares. Fuentes de trabajo productivo cerradas, 18.300. Sumado a la desaparición forzada de personas. Si bien los responsables materiales fueron el conjunto de las Fuerzas Armadas y quien se hace cargo, Jorge Rafael Videla, existe el autor intelectual de la desaparición forzada de personas, el cual nunca fue ni será juzgado por ningún organismo nacional o internacional, Henry Kissinger, quien dio expresas directivas con opciones diversas para cumplir con una situación ejemplar de escarmiento, por supuesto, siguiendo la orientación del gobierno mundial. Los únicos que se salvaron fueron los jefes guerrilleros, muchos de los cuales colaboraron con las Fuerzas Armadas para el exterminio de sus seguidores, asociándolos así y resguardándolos como reserva para un gobierno futuro. La sinarquía lleva a cabo un plan perfectamente diagramado, con opciones de actores diversos, donde no interesa el signo político ideológico, sino solo la obediencia a sus planes. Después de un acuerdo radical militar, donde no figuraron en los padrones de la provincia de Buenos Aires, bastión peronista, 800.000 votantes de probada afiliación peronista, gracias a este fraude, asume la presidencia el radical Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.
Siguiendo directivas del gobierno mundial, el gobierno de Alfonsín cumplió el rol fundamental de legitimar la fraudulenta deuda externa, negándose a la debida investigación. El 1 de julio de 1985, el Estado argentino asume el total de la deuda externa privada, poniendo punto final al proceso de depuración entre las obligaciones legítimas y las no legítimas, cumpliéndose con uno de los requisitos planteados por la Banca Internacional y el Fondo Monetario Internacional a los negociadores argentinos, Broderson y Martiarena, entre otros. Alfonsín instaló un plan económico interno para facilitar la monopolización de las empresas manufactureras nacionales a manos de las multinacionales. Entre otros, los artículos de tocador, higiene y limpieza son traspasados a los trusts internacionales. Todas las fábricas de jabón, algunas de ellas provenientes del siglo XIX, desaparecen y son entregadas. Las bases de la monopolización extranjera es la distinción del gobierno radical de Raúl Alfonsín. Convertibilidad, las privatizaciones y las mafias del oro, del correo, del transporte, de la aduana, los medicamentos, los combustibles, las carnes, la ANSES, el PAMI, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, cerrando así el ciclo iniciado por el proceso, privatizando todos los bienes y medios del Estado con un gran agravante: se privatiza lo que vale a nivel internacional 2 billones de dólares en solamente 26 millones, esto es al 2,6% de su valor. A pesar de las privatizaciones, la deuda externa consolidada creció a más del doble, alcanzando los 145.000 millones de dólares. Fuentes de trabajo productivas desaparecidas, 108.000. Los fondos del Banco Central Argentino se traspasan a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Diciembre de 1999, 30.500 millones de dólares. Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, la alianza. Y los economistas de siempre. ¿Y qué realizaron? Debido a los montos de canje de los títulos de la deuda externa, megacanje, el blindaje financiero y otras técnicas usurarias de capitalización de intereses, aumentan la deuda externa a 220.000 millones de dólares. A mediados del año 2001, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales cortaron los créditos a la Argentina. Las dudas por lo que podía ocurrir con las reservas del Banco Central determinó que el presidente de la entidad, Roque Macarone, mudara dichas reservas desde la Reserva Federal, donde estaban depositados, hacia el Banco de Inglaterra, ya que los estrados londinenses ofrecen casi plena certeza de intangibilidad. Desde el 2001 hasta la actualidad, las reservas del Banco Central siguen depositándose en el Banco de Inglaterra. Cierre de fuentes de trabajo, 18.700. Por decreto 1570 del año 2001, el presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, dispusieron la incautación por parte de la estructura bancaria financiera de los ahorros en pesos y dólares de las personas domiciliadas en la Argentina. La Corte Suprema, el 24 de diciembre de 2001, resolvió la legitimidad y constitucionalidad de tal decreto.
cacerolazos mediantes, a causa de la incautación de los dólares, de ahorros depositados en bancos por el gobierno a los ahorristas, llamado corralito financiero, se llega a un golpe institucional el 20 de diciembre de 2001, donde los principales gestores de ese golpe son Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, produciéndose la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y ocupando sucesivamente la presidencia el presidente del Senado, Ramón Puerta. Al otro día, el 23 de diciembre, asume el senador Adolfo Rodríguez Sá, quien como primer acto decreta la cesación de pagos al exterior. A pesar del anuncio aclamado por ambas cámaras durante el corto período de gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, renovó un vencimiento de letras del Tesoro por valor de 450 millones de dólares y pagó al Fondo Monetario Internacional el vencimiento de intereses por 17 millones de dólares. La presidencia de Rodríguez Sá duró 7 días, hasta el 31 de diciembre de 2001. Hay que tener bien presente que toda la deuda al exterior es ilícita e ilegítima, como lo declaró el juez federal en lo criminal correccional número 2, Jorge Ballesteros, en la causa número 14.467, con sentencia del 13 de julio del 2000, que ha quedado firme y con autoridad de cosa juzgada. Previo a la destitución de Fernando de la Rúa, cuando Argentina quedó sin crédito, fue preparado por la sinarquía un plan de gobierno futuro con puntos básicos: decretar la suspensión de pagos, eliminar la convertibilidad peso-dólar, anular la ley de subversión económica, redactada y aplicada por Juan Domingo Perón desde 1974, la cual impedía el total despojo de toda la Argentina en lo económico-financiero. Todo el respaldo económico sería sustentado por la multinacional Monsanto y su soja transgénica y la Barrick Gold creada por George Bush. El primer error de Adolfo Rodríguez Sá fue anunciar que seguiría la convertibilidad. Esto lo llevó a renunciar por la presión del conjunto de los representantes del pueblo. El 1 de enero de 2002 asume otro senador, Eduardo Duhalde, quien sí elimina la convertibilidad al peso argentino, primero al doble y después a casi 4 pesos por dólar, y se mantendría en un promedio de 3 pesos 50 centavos por dólar. Esto es el 350% de devaluación. Esta devaluación permitió un efecto psicológico en la población, copiando el plan aplicado anteriormente por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Duhalde, junto a su ministro Labaña, por fin anularon la ley de subversión económica, recibiendo el respaldo de la sinarquía. Duhalde recibió el gobierno con una reserva de 31.700 millones de dólares y lo dejó el 25 de mayo del 2003 con una reserva de 8.000 millones de dólares. Del faltante de 23.700 millones de dólares, solo Duhalde y Labaña lo saben. Cierre de fuentes de trabajo, 16.000. Deuda externa, 180.000 millones de dólares. Diversos organismos, 70.000 millones de dólares. Reserva real, 46.000 millones de dólares. Producto Bruto Interno, 460.000 millones de dólares. Desde el golpe de Estado de 1976 a la fecha, la deuda externa aumentó 50 veces, con insolvencia total, ya que los bienes materiales de la nación fueron entregados por Menem y Cavallo.